Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga para que participemos juntos de esta serie Verdades Restauradas. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda deseando que Dios los bendiga muy ricamente y pasemos un momento juntos de estudio de la palabra de Dios, de una verdad que Dios desea que sea restaurada, la verdad del santuario junto con todos sus servicios, su mensaje, las prácticas que los judíos tenían en la antigüedad con sus ritos y ceremonias y la enseñanza que ello trae acerca del plan de salvación revelado en la historia de Jesús, sus enseñanzas también, su sacrificio y sobre todo la obra que Él está llevando actualmente en el cielo. Así que arrancamos pues esta serie con el tema que hoy nos ocupa, luz desde los ritos del santuario. Para ello, amigos, vamos a invitar a abrir la palabra de Dios en los textos bíblicos que nos van a ayudar. ¿Cuáles son? Hebreos, básicamente vamos a leer los principales textos de Hebreos que tratan sobre el tipo, decimos, y el antitipo, es decir, dos modelos que tienen que ser contrastados. Se llama tipo al primer modelo, nos referimos al sistema del santuario judío, sistema de ritos, ceremonias, incluían los sacerdotes, los sacrificios también. Y antitipo se llama aquel segundo modelo que finalmente llega a ser el original, del cual se basa el tipo. El tipo está construido en base a lo que el antitipo enseña. Para ello, amigos, vamos a abrir el texto de Hebreos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Miramos pues. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En primer lugar, al analizar este texto, nos dice que el punto principal de lo que venía escribiendo en los 7 primeros capítulos es que contamos con tal sumo sacerdote. Efectivamente, la carta a los Hebreos es la única carta del Nuevo Testamento que trata del sacerdocio de Jesús. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento tendremos esa noción. Al hablar del sacerdocio de Jesús, se nos está trayendo un tema que es el sacerdocio que se lleva a cabo en el cielo. Esto va a ser reflejado en el libro de Apocalipsis. Allí se nos habla de que hay un santuario en el cielo, que hay un oficio en el cielo, sacrificios, es decir, un servicio en el cielo, de sacrificios traídos por el mismo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo es el sacerdote. Él mismo lleva adelante los servicios tales como entrar en el lugar santo y lugar santísimo. Miremos, por ejemplo, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, en la parte final, versículo 20 especialmente, se nos da el significado de las estrellas que Jesús tiene en su mano y los candeleros que rodean la aparición de Jesús. Dice allí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto nos muestra, nos revela que cada componente del santuario y de esa visión que está teniendo Jesús tiene su significado. Allí aparece Jesús vestido con ropa talar, se dice, es decir, ropa que llega hasta los talones. Y luego entonces se lo describe, todo el capítulo 1, con sus ojos, con sus pies, sus piernas, sus manos, un cinto que le rodea, la espada que pronuncia palabras tronantes, pero especialmente que aparece en su mano 7 estrellas y también aparecen los candeleros en los cuales Él se mueve. Repasamos otra vez el texto porque esto va a tener un significado muy importante.
Dice allí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Son 2 cosas. Las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los pastores de la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto muestra entonces que el Señor dirige su mensaje a los pastores y a las iglesias, las cuales estos pastores pastorean. El siguiente versículo, 2.1, nos muestra a Jesús moviéndose en medio de los candeleros. Esto se producía en el lugar santo. Recordemos que el lugar santo traía un instrumento, un material que era la menorá, el candelabro de 7 brazos. Miren cómo lo expresa acá. El que tiene las 7 estrellas en su derecha, es decir, que tiene los pastores, a sus líderes, a los mensajeros, bajo su poder, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto nos revela a Jesús moviéndose en el lugar santo, donde estaba la menorá, en el antiguo santuario judío. Da un mensaje, dice esto. Pero he aquí que en el capítulo 4.1 cambia la escena. Después de haberse movido en medio de la menorá del cielo, esto es en el lugar santo, capítulo 4.1 se nos habla de una puerta abierta, lo que da lugar, da a entender un nuevo servicio en el cielo. Esto es un oficio en el lugar santísimo. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, que decía, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, es decir, después de las primeras, que es moverse Jesús en el lugar santo, ahora se va a mover en el lugar santísimo. Tal como está revelado en el Apocalipsis, es lo que vamos a mirar a continuación, en este programa, Luz desde los ritos del santuario. Vamos a ver entonces, en estas diapositivas que preparamos, entonces este mensaje, luz desde los ritos del santuario. Bien, aquí tenemos entonces el servicio diario. Fíjense, amigos, aquí tenemos los muebles más importantes que se ocupaban durante ese ministerio. Se llevaba a cabo durante 364 días en el año. Tenemos por un lado la mesa con los panes de la proposición, que están del lado hacia abajo. Contra ese fondo aparece la menorá, el candelabro de 7 brazos, y en el centro el sacerdote frente al altar de oro, el altar de la oración. El humo que sube es el incienso, él lleva el incensario en la mano. Eran los 3 principales muebles que estaban puestos en el lugar santo. Allí, contra ese mueble, el altar de la oración, estaba el velo. El velo ahora está descorrido para mostrarnos entonces el lugar santísimo que se componía del altar o del cofre, más bien es el cofre con las tablas del testimonio que aparecen allí, se pueden mirar. Y encima la tapa llamada propiciatorio, sobre la cual aparecían 2 ángeles labrados a martillo, todo era de oro. Y en el centro una luz especial, miramos allí, la que se llamaba Shekinah, desde donde Dios hablaba al sumo sacerdote. Estos son todos los muebles más importantes que tenemos. También el libro de Hebreos capítulo 9 nos habla de una urna, la vara de Aarón, etc. Son elementos adicionales que Pablo nos incluye también como parte del mobiliario del templo, tanto el lugar santo como santísimo. Miremos la descripción que nos trae Hebreos capítulo 9 y el significado espiritual. Esto es el significado simbólico que se extrae de los ritos del santuario. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hebreos 9:6. Así también Éxodo 29, vamos a decir el tipo, nos dice lo siguiente. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente. 2 corderos de un año cada día. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro a la tarde. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en grato aroma. Allí entra el incienso en escena también. Será una ofrenda encendida en honor del Eterno. Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones.
a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, donde me reuniré con vosotros para hablaros. Todo esto ocurría en el lugar santo, lo que arriba se pone en la imagen, se llevaba a cabo el servicio diario. Cada día se ofrecían lo siguiente: por mano del sacerdote, sacrificio matutino y sacrificio vespertino, mañana y tarde. Pero por causa del pecador, cada día también se ofrecía los sacrificios individuales. Venía un pecador, pues él traía su propia ofrenda o su propio animal, su propio sacrificio. Y allí, en Levítico 4, se especifica que si el pecador era un sacerdote, o era un líder de la población, o era un individuo común, o era toda la congregación. Variaban los tipos de animales que se ofrecían. Miremos, acá lo tenemos. 4 tipos de pecadores. Si el pecador era un sacerdote, ofrecía un becerro. Si el pecador era la congregación, también un becerro. Pero si se trataba de un gobernante, de un líder, era un chivo o macho cabrío, y si era un individuo particular, se traía una cabra. Dios hacía esta discriminación de animales, todos animales limpios. El pecador traía voluntariamente su ofrenda. Miremos el texto que nos lo va a ilustrar. Dice Levítico 4, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Reparemos en la siguiente expresión: luego que conociere su pecado que cometió, y entonces ya vamos a leer qué es lo que hay que hacer. Una persona que no hubiera reconocido su pecado y trae mecánicamente una ofrenda, nos imaginamos, no es del agrado de Dios. Dios quiere que la persona reconozca su pecado. Amigos, esto que se ordena en el Antiguo Testamento, estamos leyendo Levítico 4, 27 acá y 28, también se aplica a nuestro tiempo. Dios quiere que la persona reconozca el mal que hizo. A la hora de confesar, tiene que recibir luz, no hacer una confesión mecánica. Y agrego esto, amigos, porque considero que también se torna importante. Cuando estamos por orar a Dios para pedir perdón por nuestros pecados, déjenme sugerir lo siguiente, y es: no oremos oraciones generales. Por ejemplo, Dios, te pido que me perdones los pecados que cometí en el día de hoy. Dios nos podría decir: ¿qué pecados? Bueno, tú sabes los pecados que cometí. Ok, dime qué pecados. Bueno, yo estoy recordándome de 4 pecados. Ok, ¿cuáles? Y Dios me diría: ¿eso es todo? Pues sí. Saben, amigos, Dios quisiera que hurguemos pecado por pecado, luego que reconocer el pecado que cometió. Es lo que estamos leyendo de Levítico 4. Aprendamos esa lección. No hagamos confesiones generales. Confesemos el pecado directo. ¿Por qué aquí, amigos, si decimos, te pido perdón por mis pecados? ¿No escuchamos esa frase? Pero aquí que cometimos varios, y Dios querría saber por cuáles estamos pidiendo perdón. Y decimos, bueno, por el pecado A y el pecado B. ¿Eso es todo? Pues sí. Pero ocurre que hay un pecado C que no lo reconocemos como tal. Y por ese pecado cometido no recibimos perdón. Porque hicimos confesiones generales. Pido perdón por todos mis pecados. No alcanza, amigos. ¿Se logra captar? Leamos otra vez el texto de Levítico 4, 27, 28. Miremos cómo lo dice el texto, para que aprendamos a ser específicos cuando hablamos con Dios. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se deben hacer, y delinquiere, luego que conociere o reconociere su pecado que cometió. Ahora sí viene el servicio a continuación. Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Acordémonos que ya vimos en la imagen anterior cómo Dios discriminaba el tipo de animales según las personas que estaban involucradas. Si era un sacerdote, o era la congregación, o era un líder, un anciano, dirigente del pueblo, o era un individuo. Variaban el tipo de ofrendas. Miramos más todavía. En esta ocasión vemos que el pecador mismo debía sacrificar el animal. El texto, miremos lo que dice. Esto está en Levítico 4, versículos 3 al 7. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo,
ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Esto indica que debe confesar el pecado sobre el animal, transferir el pecado, la culpa del mal cometido al animal, y entonces lo degollará delante de Jehová. ¿Quién lo hace? El pecador. En este caso es el sacerdote que pudo haber cometido pecado. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. ¿Esto qué indica? Que ahora la primera acción que se debe hacer es, con los dedos, en forma simbólica, esparcir la sangre hacia el cofre de los 10 mandamientos. Como que Dios reclama, ahí está pidiendo, la persona cometió pecado, quiero su sangre. Bueno, el sacerdote ahí arroja la sangre en forma simbólica. Recordemos, él moja los dedos y hace movimiento, no es que está arrojando necesariamente sangre para manchar, no, es el acto simbólico. Allí va la sangre para el arca que reclama. Se violó el arca, se violó los 10 mandamientos, se reclama la vida del individuo porque violó el mandamiento. Siempre acordémonos, amigos, que la paga del pecado es muerte, como nos lo enseña la carta de Juan, primera carta 3:4. La persona que viola el mandamiento merece morir. ¿De dónde viene esto? De la misma creación. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, en Génesis capítulo 2, versículo 16, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del fruto del árbol que está en el medio del huerto. Siguiente versículo, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos ahí el texto que habla de muerte por violar un mandamiento. Así que la violación de la ley de Dios, del mandato de Dios, es muerte. Por lo tanto, nuevamente volvemos a la imagen del sacerdote, él moja sus dedos en la sangre, lo hemos leído, leemos allí en la tercera línea de la cita, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre su cabeza del becerro y lo degollará. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo, es decir, hace un movimiento hacia el velo. Pero luego viene el siguiente movimiento. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso aromático, el altar de oración, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del otro altar. Tiene que salir afuera al atrio, el altar de holocausto, el altar de sacrificios, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué significaba con estos dos movimientos? Primero, se satisfacía la exigencia de la ley, que la vida del pecador se la traía, ya estaba el pecador muerto, la sangre era la prueba, y se arrojaba al cofre, al testimonio de los 10 mandamientos. Estaba satisfecha la ley con el individuo que había muerto. Pero ahora viene la segunda operación, que era transferir el pecado del individuo que queda en el santuario. Y esto se hacía mojando los cuernos, con el dedo también, los 4 cuernos del altar de oración. Miremos todavía más a continuación la función de la sangre, los textos bíblicos que nos van a ayudar a entender. Porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Es decir, ella es la que cubre a la persona. La palabra expiar, recordemos, es cubrir, ese es el significado de Yom Kippur. Kippur en hebreo es cubrir. Entonces, la sangre va a cubrirle a la persona, pero hay que derramar esa sangre, la persona que va a quedar cubierta. La sangre lo expía. En este caso es la sangre de otro. Miramos que se trata del animalito, que a la vez es un símbolo de otro, que es el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cubre al pecador. Miremos ahora esto mismo en el pacto de la nueva alianza, según Hebreos 10:11, que dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, borrar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no los muchos de los sacerdotes comunes judíos, sino uno solo, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, no las muchas de los judíos, hizo perfectos para siempre a los santificados, mientras que con la ofrenda judía que era repetida, no se hacía para siempre, porque había que repetirlo el año que viene. Permanentemente era una situación recurrente entre los judíos. Jesús es el antitipo o contraparte del ritual del santuario, tanto en lo que respecta a la sangre del animalito, como al mismo sacerdote que oficia. Jesús como víctima, como cordero, y como oficiante, como sacerdote, reemplaza el sistema del Antiguo Testamento de los judíos. Vamos a ver a continuación, amigos, cómo opera el sacrificio. Esta parte sí creo que nos tiene que interesar a todos. Miramos acá. Era hecho por el pecador, era él el que extendía el cuchillo y mataba al animalito. Esto lo vamos a leer en Levítico capítulo 4, allí se dedica todo el capítulo para ver cómo tenía que operar, ya sea el sacerdote que cometía pecado, fue el texto que miramos primeramente, o la congregación que cometía pecado, o el líder que cometía pecado, o un individuo particular que cometía pecado. Siempre el pecador era el que, ¿qué cosa? Llevaba a cabo el sacrificio, el que mataba, el que tomaba el cuchillo y degollaba al animal. ¿Qué ocurría después? La sangre se derramaba, caía la sangre. Pero aquí que la sangre era recogida y untada por el sacerdote en los cuernos de los altares, tanto del altar de bronce, el altar de sacrificio. Allí en Levítico 4 se nos cuenta que los sacerdotes tenían que ungir también, untar los cuernos del altar de holocausto, y cuanto más el otro altar, el altar de la oración que estaba dentro del templo. Como consecuencia de ese untamiento, de esa unción, de ese untar con los dedos los cuernos, eso purificaba al pecador, pero a la vez simultáneamente contaminaba el santuario. Siempre acordémonos de esta escena, amigos. Qué bonito sería leer todo el texto de Levítico 4. De hecho, vamos a leer diferentes textos, pero aquí se está mostrando el funcionamiento, cómo esto funcionaba. Se purificaba uno, se contaminaba al otro. De allí la transferencia. La sangre era transferida a los cuernos de los altares. El altar quedaba contaminado y el pecador se retiraba ya limpio, pero no absolutamente limpio. Más bien, él era considerado perdonado. Estaba perdonado hasta que al final del año, con el rito grande del día de expiación, allí sí quedaba limpio, purificado plenamente. Así que aquí la palabra más correcta es, mientras que purifica, es verdad, pero es que se le perdona. Purifica en contraste con contaminar. Se contamina el santuario y se lo limpia al hombre, pero el hombre queda limpio solamente, como diríamos, queda de promesa o de jure. Significa que se le promete que se lo va a limpiar, pero de hecho, de facto, va a ser a final del año en el Yom Kippur. Ahí se lo limpia y empieza un nuevo año limpio. Miremos más todavía este camino para la purificación que incluye contaminación. El pecador, pues, notamos acá, transfiere su culpa al animal. El animal debía morir. La sangre, pues, era ministrada por el sacerdote. Nuevamente, el pecador transfiere la culpa cuando pone la mano sobre el animal y confiesa el pecado. Allí a la vista de Dios, se llama transferencia. El pecado ahora se transfiere al animalito. El animal, la sangre del animal tenía que ser derramada en lugar de la sangre del pecador. Ahora hay un reemplazo, un sustituto, que es el animal. Él tiene que morir. Cae sangre. Esa sangre era administrada por el sacerdote. Y el sacerdote, pues, la transfería al santuario, con todo el servicio que tenía que hacer,
poniéndolo en los cuernos de los altares. Además de que recordamos, los dedos eran enviados al velo en dirección al cofre que estaba dentro del lugar santísimo. Esa es otra parte también de la ceremonia, que lo hemos leído. El sacerdote con su dedo 7 veces, su dedo mojado en sangre, apuntaba hacia el arca de los 10 mandamientos. Eso significaba, se transfirió el pecado, se satisfizo la ley, pero hay que limpiar el santuario. En consecuencia, el pecador, pues, leemos ahora, era purificado. Recordemos que la expresión más correcta sería que es perdonado, pero todavía el pecado está anotado en el santuario hasta que sea absolutamente limpiado, erradicado el pecado. Y el santuario a su vez era contaminado. ¿Sí? Bien, este servicio se llevaba a cabo todos los días del año en el lugar santo del santuario. Pero ahora miremos el servicio anual, el día de expiación, una vez al año. Esto aparece en Levítico 16. Y Dios dio esta instrucción a poco de haber muerto los 2 hijos mayores de Aarón por motivo de alcoholismo. Ellos se metieron en un lugar santísimo a ministrar y Dios jamás les pidió semejante cosa. Se apresuraron, alcoholizados como estaban, en lugar de esperar la instrucción de Dios, ellos se confiaron en su irreverencia demasiado. Y así deberíamos ser cuidadosos nosotros. Esta es una lección muy importante para aprender en nuestros días, que a veces nos confiamos demasiado en la forma como nos movemos, aún en la iglesia. Dios no está de acuerdo con la irreverencia. Seamos cuidadosos. No sea que hagamos algo que realmente Dios diga, no, voy a tener que enseñar una lección. Y una lección por medios fatales. Sería muy triste. Bien, esto fue lo que aconteció con los 2 hijos mayores de Aarón, que murieron incendiados por haber prendido un fuego que Dios nunca mandó. Todo esto aparece en Levítico 10. Y en el 16, vamos a leer ahora, los primeros versículos hacen referencia al incendio producido en los hijos de Aarón. Veamos pues cómo arranca Levítico 16, famoso texto que trata del día de expiación. Nadab y Abiú, bueno, leemos la historia de Levítico 10. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó al meterse en el lugar santísimo. Ellos se metieron ahí. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y vamos a leer, amigos, el texto que nos muestra. Bien, acá hay una orden que parece extraña y era que Moisés le va a pedir a su hermano Aarón que guarde silencio. Todos los demás podían quejarse, lamentar, pero no así el papá ni los hermanos sobrevivientes. Dice el texto: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó como papá dolido de lo que estaba escuchando instrucciones de Dios. Y llamó Moisés a Misael y a Isafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dice: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como ordenó Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar, a Itamar. Fíjense, amigos, y esta es otra instrucción que vale la pena sacar lecciones. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación por causa de estos 3 grandes líderes, papá y los 2 hijos que sobrevivieron. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. La pregunta es, ¿por qué Dios hace diferencia? Inhibe a Aarón y a sus otros 2 hijos que lloren, que hagan duelo, que manifiesten sentimientos de dolor. Pero el resto de la gente sí, pueden llorar. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Nos preguntamos? Hay un motivo, amigos. Aarón estaba representando a Dios. Y si él hubiera cedido a sus sentimientos humanos, carnales, comprensibles, el papá, por llorar por sus hijos que habían sido destruidos, él no tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para que la gente aprendiera que Aarón, sacerdote, que estaba oficiando para Dios, tenía que estar de acuerdo con la decisión de Dios, desaprobar el pecado. Muy doloroso para un padre, tener que presenciar que el hijo murió por sus pecados y el padre tener que aprobar.
que Dios actuó y Dios sabe lo que hace, aunque uno le duele, y tratar de consolarse en Dios. Y Dios le dice, guarda silencio, no manifiestes dolor. El resto de la gente que lo haga. Si no, ustedes van a morir también. Durísimo, ¿verdad? Pero amigos, esto muestra cuán serio, cuán grave era el oficio del sacerdote, el servicio del santuario, con qué cuidado debían acercarse todos, tanto los sacerdotes como el pueblo, tocar estas cosas o tomar estas cosas muy en serio, para que todos, tanto ellos y nosotros hoy, aprendamos qué lección nos trae el santuario, y más el santuario que tenemos en el cielo. Pero miremos cómo se completa el texto que estamos leyendo para irnos después a Levítico 16. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y entonces agrega más el Señor ahora en el caso de su papá. Fíjense el relato. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Amigos, ¿qué lección podemos extraer de ello? Tanto los hermanos que asisten, comparten, dirigen actividades en la iglesia, se aplica no solamente al alcohol, se aplica a toda actividad que entontece y que rebaja nuestra capacidad de percepción. Déjenme que se explique mejor. El texto habla claramente de no tomar alcohol, porque entontece a la persona, no, pierde discernimiento. Pero hay otras cosas que podemos practicar y están en la misma línea de entontecernos. ¿Cuáles? Cuando hay hábitos que llevamos en la semana que entontecen, dirigentes de la iglesia, estamos hablando de líderes, que permanentemente hacen cosas que los va entonteciendo. Escuchar música secular, bueno, permanentemente. O estar mirando programas televisivos permanentemente. No sé si captamos el mensaje. Estamos haciendo una actividad secular en la semana, un líder que luego llega el día de la reunión de la iglesia y no tiene percepción, porque su mente se entonteció. Así que el principio vale no solamente por el caso del alcohol, sino toda otra actividad que llega a disminuir nuestra capacidad para poder servir más adecuadamente a Dios. Vamos ahora entonces a Levítico 16, versículos 1 en adelante, la mención que se hace de Nadab y Abiú, el accidente producido en Levítico 10, y entonces sí aparece la historia, la descripción del día de expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y allí entonces se instituye el rito del día de expiación. Jehová dice a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Yo quiero conversar con él, pero va a ser una vez al año. Con esto entrará Aarón en el santuario. Y aquí, amigos, hay un detalle importante que lo vamos a mirar en las diapositivas, pero vale la pena leer el texto. Y es que el sacerdote tenía que estar limpio, así que ese becerro para expiación es para él, y el carnero para el holocausto es señal de gratitud, de alabanza, que Aarón y su familia sacerdotal debían tributar a Dios. Expiación por un lado, gratitud por el otro. En esto consistía el servicio de holocausto. Holocausto apunta a ello, es un sacrificio que se quema el animal, pero en señal de gratitud, de todas las bondades recibidas, ahí le tributamos al Señor, como hacemos con nuestras ofrendas hoy actualmente. Bien, esto para el sacerdocio, como seguiremos leyendo. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Recordemos que lo lava en el lavacro. Aquí hay un detalle, acá está diciendo que prácticamente usa calzoncillos y la túnica que lo cubre. No usa pantalones interiores, para que apreciemos otro detalle. Dios lo quiere, dicho así de una forma muy común, medio transparente, lo quiere ver de cuerpo entero, ¿cómo está? Para que apreciemos un detalle, amigos, que cuenta Éxodo.
que en esa forma de vestirse, el sacerdote, cuando oficia delante del pueblo, su altar no tiene que tener gradas. Y el texto nos va a decir para que no se descubra su desnudez, es decir, para que allí los hermanos, las hermanas, frente al altar del sacerdote, se distraen mirando que mientras el sacerdote sube las gradas y vestido con una túnica solamente, finísimo, de tela muy delgada, y con solamente calzoncillos, se puedan ver sus piernas, en este caso las piernas del hombre. Dios no quiere eso. Extraigamos el principio también. Quiero invitarles, amigos, que todos los textos que estamos escuchando, ya se va a encontrar también en el libro de Éxodo, donde se pide que el sacerdote no suba por gradas el altar, o steps decimos también, ¿no? Que vaya por escalones. Entonces va subiendo, y se imaginan al sacerdote allí solamente con su túnica de lino y calzoncillos. Y los hermanos mirando, ¡oh, mira, tiene pelillos! Hablemos un lenguaje comprensible. Dios aborrece esto. ¿Por qué? No quiere que los adoradores se distraigan viendo desnudeces. Por lo tanto, hermanos y hermanas, seamos muy cuidadosos cuando venimos a la casa de Dios. Cuando hay hermanas o hermanos también, que a la hora de vestirse van a lucir allí en sus vestimentas sus cuerpos. El texto de Éxodo prohíbe aún para el sacerdote que se le descubra, por lo tanto no le hagas gradas, déjalo plano. Así quiero que oficie el sacerdote con la ropa que yo estoy indicando. ¿Se entiende esto, amigos? Esto es para que lo tomemos en cuenta. Bien, vamos entonces a continuar con la lectura de Levítico 16. Dice allí, otra vez, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación, ahora sí, va a tomar los animales que le corresponden a la congregación. Los primeros eran para el sacerdocio. El sacerdocio tenía que limpiarse con un becerro y un carnero. Para la congregación ya es diferente. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y el carnero para la gratitud, la alabanza, todo lo que implica el holocausto, una ofrenda de gratitud. Dice a continuación, versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es el suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, la reconciliación de los sacerdotes, toda la casa sacerdotal y Dios. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte será por Jehová, la otra por Azazel. Azazel significa partida, es el chivo de la partida, literalmente es el significado. Y en la literatura apócrifa judía, Azazel significó Satanás, el demonio. Entonces, cuando era el chivo del desierto, el chivo de la partida, donde mora Satanás, allí en los abismos del desierto. Esa es la creencia en la literatura apócrifa judía. Versículo 9, miramos más. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Ese sacerdote, ese chivo tiene que morir, pero ese representa a toda la población, mientras que el becerro era para el sacerdocio, para que ellos se presenten limpios ante Jehová. Bien, ¿qué ocurre a continuación? Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. Nunca hay expiación para él, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y aquí, amigos, queremos hacer un comentario. Los padres de la iglesia, en la antigüedad, y especialmente San Justino Mártir, él comenta este texto y trajo una interpretación que lamentablemente han seguido muchos cristianos hasta el día de hoy. Heredaron la interpretación de Justino Mártir acerca del significado de los 2 machos cabríos presentados allí, que supuestamente representan al mismo Jesús. El primero en expiación y el segundo representa a Jesús también al ser enviado allí. Y uno preguntaría, pero a ver, en verdad cuesta. Aún más, hasta el día de hoy,
cuando en las escuelas de teología y en las iglesias se explica el significado de Levítico 16 y el papel que les cabe a los dos chivos. El primer chivo sacrificado, sí, obviamente representa a Jesús. El segundo chivo, que Justino Mártir dice que representa a Jesús también, y en consecuencia los modernos estudiosos a lo largo de los siglos, esa idea campeó. Absolutamente no representa, por varias razones. Uno, ese nunca es sacrificado. Jesús siempre es presentado como que es sacrificado por nuestros pecados. Aún más si pensamos en la roca, según Éxodo y Deuteronomio, la roca la cual la primera vez fue golpeada, simbolizando el sacrificio de Jesús, y la segunda vez no se debía golpearla, se debía hablarle. Pero recordemos, allí en Números 19, Moisés destruye el significado cuando golpea la roca por segunda vez, y Dios se molestó. Allí se comprende, hay un sacrificio de por medio, y luego la roca hay que hablarle, que es la obra de Jesús. Murió en la cruz del Calvario, y hoy en el cielo le oramos, hablamos con Él para que se nos perdone en virtud del sacrificio hecho en la cruz. En el caso de los chivos, si buscamos esa interpretación de que fue sacrificado en la cruz y ahora es enviado al desierto vivo, ¿para qué? Para que le oremos al desierto, al punto que el hombre cuando regresa tiene que lavarse porque se confesaron todos los pecados sobre el animal. Ese es el papel que le va a tocar al chivo vivo. Lo cierto, amigos, es que esta interpretación rompe el significado que Apocalipsis va a dar muy cabalmente. Y es que, ya vamos a leer los textos de Levítico 16, al terminar la ceremonia, se sacan los pecados del santuario y se ponen todos sobre el chivo vivo. Así también será en la segunda venida de Jesús. Jesús limpió el santuario del cielo y ahora rescata a sus hijos y los pecados los transfiere a Satanás, el gran chivo opositor. Amigos, en el caso de los dos chivos de Levítico 16 aparece claramente reflejado el gran conflicto de los siglos, los dos chivos peleándose. Jesús, Satanás. Satanás pretendiendo todo lo que él usurpó, el señorío de este planeta, la adoración hacia él, y Jesús lidiando contra este poderoso enemigo, reclamando lo que le pertenece. Él es el dueño de este planeta, pero son los hombres los que tienen que decidir en su entrega, en su devoción, en su adoración. Finalmente el Señor tendrá que intervenir, echando a Satanás a donde corresponde, al abismo. Esto nos lo va a contar Apocalipsis capítulo 20. Ya vamos a llegar a esa porción, pero sigamos todavía examinando Levítico 16. Vamos pues a ver los textos. Hemos leído hasta el versículo 16, versículo 10. Avanzamos un poquito más. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Acordémonos que los judíos consideran a Azazel el demonio, a Satanás. Ese es el nombre que los judíos, desde el tiempo que se pronunció la primera vez esta palabra, los judíos siempre manejaron el concepto de que era algo maligno y no se equivocaron, es Satanás. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que era suyo. Acordémonos que él tiene que estar limpio primero, Aarón. Luego de ello viene entonces el servicio del incienso, como dice a continuación. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo para inundar de perfume todo lo que se venga a continuación. En otras palabras, el sacerdote no podía entrar sin perfume. Este perfume representa acabadamente a Jesús. Él es el perfume de Dios. Y antes de que el hombre haga alguna cosa, tiene que inundar de perfume. Es lo que el texto 12 nos enseña. Versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová,
y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Era muy importante este detalle. Y entonces Dios, oliendo el perfume, ahora sí se podía comunicar con el sumo sacerdote. Tomará luego de la sangre del becerro, recordemos que ahora está oficiando la limpieza del sacerdote, esa es la primera parte que hay que hacer, él tiene que estar limpio. Para ello, toma el animal que le corresponde a él, que es el becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, simbolizando con ello no tanto que el arca quede satisfecha, ya lo había hecho durante el tiempo del lugar santo, ahora hace la misma operación, pero con el sentido inverso. No era cargar el santuario de culpa, sino limpiar de culpa. Al hacer ese servicio se quitaba la culpa, la ley quedaba conforme, ya estaba conforme con lo que se hizo durante el tiempo del lugar santo, ahora se quita la culpa con el mismo servicio, lanzar, solamente que ahora está descubierto el velo, ahora es un solo edificio, ya no hay velo que separe el lugar santísimo del santo. Eso explica por qué en algunas porciones de la Biblia se ven como un solo edificio. Y uno dice, pero no aparece la menorá, están los 7 espíritus delante de Jehová. Muchos que dicen, entonces, no representa la menorá los 7 espíritus. Es que es un solo edificio ahora. Ya no son 2 departamentos. Hace el servicio de enviar la sangre con su dedo y ahora con eso está limpiando. Todo lo que se manchó va a arrancar el pecado del santuario. Lugar santísimo, lugar santo, atrio, y ahora lo pondrá sobre el chivo vivo. Seguimos leyendo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación. Ahora le toca el turno al pueblo, por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lo mismo que había hecho con el otro animal. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí viene un punto, amigos, y es el concepto de purificar el santuario, la misma expresión que aparece traducida en Daniel 8:14. Se purificará el santuario. De allí entonces la asociación que se ha hecho entre Daniel 8:14 y Levítico 16. Aquí tenemos la expresión, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y en Levítico 16 acabamos de leer que se purificará el santuario de esta manera. Texto que hemos leído hace un momento. Ahora bien, el asunto es que en Daniel capítulo 8 se nos habla de un cuerno que humilló el santuario, pisoteó la verdad, peleó contra el príncipe, hizo lo que quiso, arruinó el santuario. Y entonces, al cabo de los 2300 días, se hace todo lo opuesto de lo que hizo el cuerno pequeño. Esto estamos hablando de Daniel, capítulo 8. Y lo opuesto será reivindicar el santuario, restaurar el santuario y aún purificarlo también. Bien, ese mismo concepto aparece también en Levítico 16. Aunque solamente se usa la palabra purificar, incluye, amigos, y esta es la parte quizás más importante de considerar, la transgresión de la ley de Dios no solamente contaminó el santuario, eso es rebelión. Acordémonos de Acán. Si Dios había dicho que nadie tome del anatema, ¿se acuerdan? Y Dios dio específicamente la instrucción que ahora iban a tomar Jericó, dando cada día una vuelta, y en el 7º día 7 vueltas en silencio. Y luego la orden, griten todos. Se caen los muros y ahora sí a tomar posesión de Jericó. ¿Nos acordamos? Pero Dios dio la orden, nadie toque de las riquezas, del oro, de todo lo que sea de Jericó. Esto es para el templo. Quien lo haga comete anatema. Cuando Acán cometió pecado, no solamente contaminó
a toda la congregación por el pecado que cometió. Él cometió rebelión, prevaricación le va a llamar Daniel. Una rebelión que atenta contra Dios. Una rebelión que rebaja la ley de Dios, la hace vulgar. Si Dios no actuaba, el mismo pueblo entraría en rebelión, porque no se tomó acción. Comentamos esto, amigos, porque hay alguna onda de predicación que enseña que Dios no castiga. Tenemos que ser muy cuidadosos que estos predicadores lancen semejante idea. La palabra de Dios no enseña eso. No es que nos guste o nos gocemos enseñando o hablando de que Dios castiga. Ese es un concepto desagradable, pero Dios castiga. La ira de Dios, se llama así la palabra de Dios. Cuando hay rebelión, cuando se ataca directamente la voluntad de Dios, y todo pecado es rebelión. Es verdad que podemos cometer pecados por ignorancia, hay algunos pecados que son de mano alzada, eso es rebelión absolutamente, pero el pecado en sí es transgresión de la ley que contamina el santuario donde Dios reside, pero a la vez se levanta una rebelión instigada por el mismo Satanás, que él fue el primer rebelde, cuando le dijo a Adán y Eva, si ustedes comen del árbol no morirán. Eso es rebelión, es desestimar la voluntad de Dios. Dios dijo una cosa, pero yo te digo otra. Eso es rebelión. En consecuencia, la limpieza del Yom Kippur, Levítico 16, en el lugar santísimo, el oficio que se hacía allí, era vindicar la voluntad de Dios. Es decir, Dios dijo una cosa, se la tiene que respetar. No es solamente limpiar, o sea, me ensuciaste acá el santuario. Amigos, déjenme que se los ilustre. Si hay un individuo que entró en casa y nos robó, y entonces el hombre forzó la puerta, y puede suceder, y nos sacó dinero, lo que fuera. Y entonces la policía lo tomó y le va a dar la pena, el castigo que corresponde. Y el juez va a decir, ¿cuánto fue lo que les robó? Bueno, robó aquí de la alacena, del cuarto y de la cama y del ropero y de allá, tanto monto. Pero amigo, va más allá que eso. El hombre violó la propiedad privada. En su acción violó nuestra persona. Eso es gravísimo. Se metió donde no se tenía que meter. Eso es rebelión. Con el caso de los pecados de los israelitas ocurrió eso. Hubo una rebelión contra Dios por todos los pecados cometidos. Así que al limpiar el santuario, Dios lo purifica, pero tiene que haber algo más. Una restauración de la voluntad de Dios, una reivindicación de la voluntad de Dios. De eso trata el día de expiación. De eso habla Daniel 8:14, con la palabra escogida allí en hebreo, que significa reivindicar y restaurar, junto con purificar. Así que, amigos, vamos a leer el último texto nuevamente de Levítico 16, y este tema lo miraremos la semana que viene nuevamente para abundar en este concepto de lo que pasó en el lugar santísimo, en ese precioso día de limpieza anual que luego se traduce en Daniel capítulo 8. Miramos pues el último texto que estábamos leyendo de Levítico capítulo 16. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y vamos a leer el versículo 15, adelantamos un poco más. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, acordémonos del macho expiatorio. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y también lo esparcirá sobre el propiciatorio. Y versículo 16, y entonces nos vamos a quedar con esta última imagen. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, ¿y de qué más? De sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que concluimos, amigos, que el servicio de expiación en el Yom Kippur de Levítico 16 era no solamente
limpiar, purificar, sacar los pecados, sino reivindicar el honor de Dios por la rebelión que se había cometido de violar sus mandamientos. Se restaura el santuario, se restaura la voluntad de Dios, el respeto que Dios pide de la población. Dios quiere ello, a la luz de lo que hizo Acán, faltó el respeto, pues Dios lo pidió en aquellos días, lo pide en los nuestros. Este es el mensaje tan precioso que trae la palabra de Dios, que volvamos a la lealtad al Señor. ¿Lo haremos? Esta es la invitación que hacemos desde acá. Que Dios les bendiga, nos miraremos en la siguiente emisión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.